Latidos de fe. Fe que se escucha. Fe que se vive. Un latido a la vez. Bien, ya estamos hoy día, lunes 6 de julio. Recuerden que estamos estudiando la lección número 2 de este tercer trimestre de este año 2026, con el título para toda esta semana, El mensaje de la cruz. Y hoy día, como día lunes, tenemos el siguiente título: Necedad para los que perecen. Bueno, acompáñenos en la lectura de este día. Comienza diciéndonos así. Al contrastar la necedad humana con la sabiduría divina, Pablo afirma que el mensaje de la cruz es necedad para los que se pierden, como dice 1 Corintios 1:18. Esta es la primera de 6 referencias a la necedad o lo necio en 1 Corintios 1, versículo 18 al 31. Ahora vamos a buscar en nuestra Biblia 1 Corintios y vamos a leer el capítulo 1, el versículo 20, el 21, el 23, el 25 y por último el 27, para responder esta pregunta. ¿Cómo nos ayudan estas referencias a la necedad a comprender lo que Pablo quiso decir cuando afirmó que el mensaje de la cruz es necedad para quienes se pierden? Bueno, el versículo 20 dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde está el filósofo de las cosas de este mundo? ¿No ha entontecido Dios la sabiduría del mundo? Entonces, vamos a continuar con el 21. Como el mundo mediante su sabiduría no reconoció la sabiduría de Dios, agradó a Dios salvar a los que creen mediante la necedad de la predicación. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos tropiezo y para los gentiles necedad. El 25. Porque los insensatos de Dios es más sabio que los hombres, y los débiles de Dios es más fuerte que los hombres. Y por último el 27. Antes lo necio del mundo eligió a Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo eligió a Dios para avergonzar a lo fuerte. Bueno, entonces vamos a comentar sobre estos textos, ¿no? Y cómo nos ayudan estas referencias a esto mismo, a la necedad a comprender lo que Pablo quiso decir cuando afirmó este mensaje de la cruz. Y cierto que muchas veces es necedad para quienes se pierden. Bueno, en el versículo 20 Pablo desafía a los grandes intelectuales. Es más, el comentario bíblico nos habla que de este tipo de sabiduría, ¿cierto? Donde dice ¿dónde está el sabio? Quizás se refería a los griegos de esos momentos, que amaban esa filosofía terrenal, ¿ya? Y obviamente se complacían en sus argumentaciones, ¿ya? Pero también este versículo destaca la absoluta inutilidad de todas las formas humanas de pensamiento y de razonamiento como medio para lograr la salvación, ¿ya? Por lo tanto, también esta pregunta implica que ninguna sabiduría humana pudo resolver el problema del pecado, ¿ya? Y que, bueno, Dios entonteció la sabiduría del mundo, la dejó sin respuesta, ¿no? Ante la pregunta más fundamental, ¿cómo puede el ser humano ser reconciliado con Dios? Bueno, también, ¿no es cierto?, analizando el versículo 21, el método de Dios es, ¿no es cierto?, contrario a las expectativas humanas. Ya podemos no encontrar razón, pero es porque nuestra mente es finita. Exactamente, ya él no eligió un sistema filosófico, algo brillante, sino una proclamación simple sobre, en este caso, ¿cierto?, Jesús crucificado, ¿no? Entonces, la necedad no está en el mensaje, sino en cómo la perciben los que rechazan a Dios, ¿ya? Sí, continuando con el 23, ¿no es cierto? Ahí vemos dos tipos de rechazos con raíces diferentes. Primero, para los judíos, ¿no es cierto?, era un escándalo. Ellos esperaban un Mesías triunfante. Exactamente. ¿No es cierto? No uno, ejecutado como criminal. Sí. Y para los gentiles, bueno, esto fue una locura, ¿no es cierto? Ningún sistema filosófico greco, romano,
contemplaba a un Dios que muere por sus criaturas. Claro, o sea, si nos percatamos, los dos rechazaban, o sea, los dos tenían rechazos, revelan esta incapacidad humana para comprender realmente la gracia sin la iluminación del Espíritu. ¿Ya? Versículo 25. Bueno, ¿no es cierto? Pablo usa una hipótesis imposible Claro. para hacer el punto, ¿no es cierto? Incluso si Dios pudiera ser necio o débil, eso superaría infinitamente la mayor sabiduría y fuerza humanas. Y algo importante, la cruz pareciera debilidad, no parece debilidad. Un hombre muriendo abandonado, pero es el acto más poderoso de la historia. Recordemos que muchas veces Dios usa lo insensato, ¿ya? Y lo débil es mucho más fuerte que para los hombres. Es algo que puede ser imposible. ¿Ya? Es como una imagen del cordero y el lobo. O la oveja, no sé cómo decirlo bien, pero uno puede pensar que un animal tan débil y es totalmente vulnerable a cualquier ataque. Claro. Pero no es así. No es así en las matemáticas de Dios, por así decirlo, ¿ya? Y bueno, el último texto, que era el 27, bueno, que nos habla que sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, ¿ya? Y ahí Dios no elige según criterios humanos. Si nos percatamos a lo largo de la historia, Dios nunca ha elegido personas preparadas, sino que Él ha preparado en el camino, no personas que supieran demasiado. O tener las cualidades físicas. También. Como el caso de David. Claro, ni elocuencia, ni estatus, ni partes físicas, ¿no? Sino que él no son los criterios humanos que de nosotros. Por ejemplo, los primeros convertidos en Corinto no eran esa élite, ¿no es cierto? Esa élite intelectual, personas estudiadas, sino eran personas comunes. Claro. Y esto es algo muy importante porque esto elimina también todo orgullo, ¿ya? Nadie puede gloriarse de haber ganado la salvación, ¿ya? Por méritos propios, porque no son nuestros méritos. Entonces, cuando ponemos la palabra necedad aquí, ¿cierto? Pablo describe que no es irracionalidad, ¿ya? Es esta percepción distorsionada de quienes evalúan el Evangelio con criterios muchas veces humanos. ¿Ya? Porque cuando pensamos, para quien busca poder político sería un Mesías crucificado, es un fracasado para ellos, ¿ya? Y para quien busca, por ejemplo, esa sabiduría filosófica, la gracia gratuita no tendría una lógica, ¿ya? Meritoria, estamos hablando en ese contexto. Sí, o no es cierto, también quien busca esa sofisticación cultural, un Galileo crucificado es ridículo. Claro que sí, entonces el Evangelio no es necio, ¿ya? Los que parecen, lo que perciben así, porque su sistema de valores está invertido, ¿ya? Por eso dice, hay un texto que dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció primero antes que a vosotros. Y eso tenemos que pensar que en las matemáticas de Dios, créanme que Él no busca lo mejor, pero sí busca a quien tenga esa disposición para. ¿Ya? Vamos a continuar. Continuamos, dice, la palabra griega referida a la necedad en 1 Corintios 1:18 es moría. No sé si lo dije bien porque tiene... Claro. Tiene ahí como un apóstrofe, por así decirlo. La cual aparece solo 5 veces en el Nuevo Testamento. Todas ellas en 1 Corintios, ¿no es cierto? Capítulo 1, en el versículo 18, 21, 23, en el capítulo 2, versículo 14, 3 y 19. Esta y otras palabras de la misma familia aparecen numerosas veces en el Nuevo Testamento. La mitad de ellas en las epístolas paulinas, sobre todo en 1 Corintios. La necedad de la que habla Pablo en 1 Corintios 1, 18 y 23 no está tan relacionada con las limitaciones intelectuales como
como con el comportamiento y el pensamiento inmorales, con la falta de discernimiento e incluso con la rebelión contra Dios. Esto explica por qué Pablo habló tanto de este tema en Primera de Corintios. Pensemos en la situación de Pablo en esta ciudad. Llegó a un lugar que se enorgullecía de su supuesto conocimiento, sabiduría y sofisticación cultural. En ese contexto, habló de un judío galileo, Jesús de Nazaret, quien había resucitado tras ser crucificado por los romanos, pero todo ello para hacer expiación por los pecados del mundo. ¿Estaba este hombre hablando en serio? ¿A quién quería engañar? Tampoco se trataba de un nuevo concepto filosófico profundo que pudiera ser analizado con herramientas racionales. Parecía, pues, una locura, un disparate, algo que ningún corintio inteligente y culto podría tomar en serio. Además, por muy absurdo que pareciera a los paganos, el mensaje de Pablo, ¿no es cierto?, acerca de la cruz, era algo mucho peor para numerosos judíos. ¿Qué judío esperaba que un Mesías fuera ejecutado por Roma? Se suponía que el Mesías debía derrocar a los romanos, no ser crucificado por ellos. Por lo tanto, Pablo enfrentó desde el principio muchos obstáculos en Corinto. Sin embargo, y a pesar de ello, el Evangelio fue aceptado allí por algunos judíos y gentiles. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el mensaje aquí? Bueno, continuamos leyendo. Sea cual fuera la oposición a la que nos enfrentemos, Dios tiene personas dispuestas a aceptar la verdad. Debemos, pues, estar preparados para ser utilizados por Él, para llegar a estas personas donde quiera que estén, incluso en lugares tan malos o incluso peores que Corinto. Sí, nosotros tenemos que reflexionar en aquello. ¿Ya? La cruz no necesita ningún tipo de méritos y ser mejorada, porque los méritos ya lo pagó Cristo. ¿Ya? Necesita ser proclamada, necesita que nosotros la compartamos, siendo fieles, confiando en que el Espíritu Santo va a hacer el resto. A nosotros nos toca la tarea de ir y hablar estas cosas que Cristo ha hecho por nosotros y que sigue haciendo por nosotros y que las personas necesitan escuchar de ello. Créanme que sí. Sí, una vez también escuché que nosotros a lo mejor no veremos la conversión de esa persona, pero uno, ¿cómo se dice? Pone la semilla y luego el Espíritu Santo hace el resto. Exacto. Entonces, por lo tanto, como tú bien dices, capaz hoy no lo veremos, pero créanme que todo lo que hagamos, por más pequeño que nosotros creamos, puede tener un gran impacto como un mal impacto. Un gran impacto si tú lo haces y lo compartes y estás ahí y oras por aquello, aunque pueda haber una negatividad en el momento, ¿ya? Créanme que el mensaje va a llegar porque el Espíritu Santo es el que va a trabajar en ese corazón. Así que confiemos en aquello. Somos Vlad y Emi. Si este contenido ha sido de bendición para ti, te invitamos a suscribirte, seguirnos y compartirlo. No te olvides que subimos video todos los días, así que activa las notificaciones ahí en la campanita para que YouTube te avise cuando ya los videos estén cargados. Y no te olvides darnos tu like en la manita arriba que sale ahí en el YouTube. También va a estar apareciendo en pantallita el video de la lección del día anterior para que lo veas si te lo has perdido y así te puedas poner al día. Bueno, que tengamos un buen día. Lunes, también inicio de semana para algunos. Que Dios nos bendiga. Adiós. Bye bye.